Muy buenos días, mi nombre es Maoli Montiel, sigo la carrera de Trabajo Social y el tema al cual yo les voy a hablar es sobre la importancia de las normas APA y los criterios y referencias bibliográficas en la redacción de trabajos científicos. Normas APA ha sido creada por la Asociación Americana de Psicología para asegurar una presentación clara y consistente de un material escrito. Son importantes porque brindan normas en la elaboración y presentación adecuada de un artículo científico y un proyecto de investigación científica, incluyendo un proyecto de trabajo de grado. Las normas buscan estandarizar los conceptos, los formatos y los derechos del autor, con el fin de evitar el plagio en los trabajos escritos. Cada vez que se ha actualizado cada año. Estas normas son utilizadas mundialmente para realizar presentaciones de fuentes que contengan referencias bibliográficas. Apoya la discusión de la información para ayudar al desarrollo de la ciencia y formación académica. Las normas APA convierten ahora en canon e indispensables para la presentación de cualquier texto en el ámbito específico, protocolo y resúmenes relatorios, ensayos, monografías, tesis, artículos, etc. Y en general, cualquier texto que suponga algún tipo de tema que quiera ser tratado con seriedad puede ser usado las normas APA de manera más o menos uniforme. Cuando hacemos un texto científico o académico, es esencial que en este se incluya la opinión y postura de otros escritores, afines al tema que se ha escogido para escribir. De la misma forma, los pensamientos y opinión, como la investigación de otras, debe tratarse como tal. No es ético ni adecuado apropiarse de las palabras textuales de los demás sin darles crédito académico. Por su uso, de allí la utilidad y la misión de las normas APA. Cada persona puede explorar sus capacidades en torno a la escritura, sin embargo, es esencial que considere que la forma en la que escribe debe ser una forma consistente y más elaborada de las que dice verbalmente. Como reglas de estilo se ocupan de la uniformidad de elementos como tablas, encabezados, citas de referencias, redacción o preparación de manuscritos, referencias electrónicas y recursos legales. Importancia de las referentes bibliográficas. El uso correcto de las citas y la inconclusión de las referencias bibliográficas demuestran que no solo la honradez de la persona en reconocer que el trabajo no ha sido de su mente, sino también que esa persona se ha documentado, ha leído las principales aportaciones anteriores de personas mejores conoceremos del tema, que por tanto el documento ha sido sometido al cuidado y estudio. Un buen trabajo científico es aquel que se encuentra bien documentado, un concreto uso de las citas y la inclusión de las referencias bibliográficas, como más conocidas como bibliografías al final del trabajo. Demuestran no solo la honradez de la persona en reconocer que el trabajo no ha sido salido de su mente, sino también de esa persona se ha documentado. Ha leído las principales aportaciones anteriores de personas mejores conoceremos del tema, que por lo tanto el documento ha sido sometido a un cuidado estudio. Además, hay por motivos que se hace la referencia bibliográfica como un elemento indescriptible, dar a conocer trabajos previamente publicados que sirvan de apoyar a las informaciones, tesis o teorías, etc. Como bien nos indica Roxana Silva en su obra Citas bibliográficas, cuando las fuentes que sirven de soporte a un trabajo o tesis de grado se mencionan incorrectamente o de manera incompleta, se malinterpretan o se citan fuera del contexto para incluirlas a favor de argumentación propia. Una cita es una forma de referencia breve, coloca entre paréntesis dentro de un texto o añadida al final, como nota al pie de página, al final del capítulo o al final de la obra. Completa y su función es identificar la publicación que se ha extraído la frase citada a pie de la letra. Las referencias bibliográficas se coloca al final del documento completo. General, se ordena por orden alfabético del primer elemento de la referencia. Deben incluirse solamente a las obras citadas en el texto. No se debe introducir bibliografías, consulta, pero no mencionar. ¿Cómo realizar un buen documento con las normas APA?
Es importante poseer documentos escritos o tener un borrador de normas APA. Dicho documento debe poseer unas características pertinentes para que se haga un total de las normas. Las normas APA son herramientas utilizadas a la hora de construir un texto en su forma y superficialmente en su contenido. Sin embargo, al hacer un estandarte de cómo construir textos científicos y garantizar de una buena voz y ámbito académico. Los trabajos de grado o tesis o monografías deben ser escritos bajo un parámetro general. Por ejemplo, deben contener un tema preguntado, analizado críticamente y planteamientos y objetivos precisos. ¿Cómo citar distintos documentos siguiendo las normas APA? ¿Cómo citar una tesis en APA? Cuando una tesis de grado no ha sido publicada, sin embargo, se tiene una copia impresa o formato digital, ya sea esa parte de las colecciones de las bibliotecas universitarias, el autor, la fecha y el título, tesis de grado obtenido no publicada, universidad, ciudad o país. ¿Cómo citar un libro en APA? Cuando es un libro de un solo autor, el siguiente es como el formato debería verse en el escrito como corresponde datos de referencia. ¿Cómo citar un capítulo en libro APA? Si únicamente se quiere citar el capítulo de un libro, se usa el siguiente formato. ¿Cómo citar a un periódico o una revista APA? A una vez de las publicaciones periódicas o periodísticos, revistas, etc., según las normas APA, deben ser citados de la siguiente forma. Los recursos electrónicos también son fuentes de información válidas, siempre y cuando se cite de manera adecuada. A continuación, algunos ejemplos de cómo citar fuentes sacadas de la red. Por ejemplo, citar un artículo de una base de datos. Por ejemplo, los artículos científicos que dan su grado, su nombre y credibilidad en cuanto a las publicaciones, el medio y calidad de los mismos, los retornos académicos que nutren y dichas publicaciones en el artículo, la estructura clásica del artículo incluido, materias y métodos y resultados. Según las normas APA, no es ético enumerar un problema y no investigar con anterioridad, si éste ha sido desarrollado con otro autor. Por lo tanto, las normas APA exigen un grado de autoridad y creatividad propia, sustentado por citas pertinentes, un texto que debe tener un gran contenido innovador. De nada sirve para la evolución del entorno académico textos que solo se repitan lo dicho por otros textos. La idea de la sociedad del conocimiento es que esta inacababilidad y que llenen siempre nuevas y frescas ideas.